Ha llegado la hora del culto de la tarde por la gran asamblea del Día de Resurrección. Es bueno verlos. Espero que reciban muchas bendiciones del Día de Resurrección. Hoy puede considerarse uno de los días más alegres y felices de la historia de nuestro Evangelio. Si bien todas las fiestas ciertamente contienen una sensación de alegría, especialmente, el Día de Resurrección es una fiesta muy preciosa, porque es el momento en que Cristo demostró su poder al resucitar de entre los muertos y destrozar por completo el poder de la muerte y las tinieblas. Jesucristo resucitó de entre los muertos, y durante 40 días se apareció personalmente a muchos de sus discípulos para mostrar y testificar que había resucitado. Después de 40 días, fue llevado al cielo desde el Monte de los Olivos, guiándonos a celebrar el día de la Ascensión, ¿no es así? No sería exagerado decir que esta preciosa fiesta, el Día de Resurrección, marca el punto de inicio de la historia del renacimiento de la Iglesia primitiva a través del Pentecostés en el 50º día, cuando el Espíritu Santo de la lluvia temprana fue derramado abundantemente. Antes, la gente solía pensar, cuando muere una persona, ¿no llega a su fin todo? Entonces, creían que la vida misma cesaría y concluiría, después de la muerte. Sin embargo, la resurrección de Cristo permitió que el mensaje especial, aunque muramos, podemos volver a vivir, se difundiera a muchas personas a través de la iglesia primitiva. Como resultado, a pesar de toda la opresión y persecución de los emperadores romanos, la resurrección desempeñó un papel importante al testificar con confianza que Jesús es el Cristo. Conmovió los corazones de todos los santos de la iglesia primitiva como la verdad entre las verdades, y se convirtió en el fundamento de su fe. Como está escrito en la Biblia, cuando Cristo venga a la tierra en el último día, los que murieron en Cristo se levantarán en una resurrección de vida, la resurrección de los justos, mientras que los que permanezcan con vida serán transformados para recibir al Señor en el aire y estarán siempre con el Señor. Un futuro tan lleno de gracias se desplegará ante nosotros. Por lo tanto, tener esperanza en la resurrección es verdaderamente importante. El hecho de que toda la vida en esta tierra termine no significa que sea el final. Por eso, nos preparamos y nos disponemos hoy, para el mundo glorioso, y para la vida que vendrá, después de ese día. La Biblia nos enseña que cuando nuestra vida como peregrinos en esta tierra, que es solo por un momento, llegue a su fin, la verdadera vida del reino de los cielos se desplegará para nosotros, ¿no es así? Acumulando en gran medida más bendiciones espirituales, para el reino de los cielos mientras vivimos aquí en esta tierra, seamos los que no se arrepientan en ese día, sin dejar a nadie atrás. Una vez que seamos llevados al reino de los cielos, ya no tendremos ninguna oportunidad, ¿verdad? Todo se decide mientras estamos en esta tierra, ¿no es así? Por lo tanto, a partir de este momento, oremos con más fervor, prediquemos con más diligencia y reflexionemos sobre la palabra de Dios con más fervor. Espero que ustedes y yo podamos transmitir verdaderamente el significado correcto de la resurrección a todos los que nos rodean. Hoy, vayamos todos juntos al libro de Romanos. Romanos capítulo 1 versículo 20. Miremos el libro de Romanos capítulo 1 versículo 20.
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios dice que todo su eterno poder y su naturaleza divina están ocultos en todo lo que ha creado. En otras palabras, podemos descubrir la santa y gran voluntad de Dios en su creación. Por lo tanto, para comprender claramente su naturaleza divina y su poder eterno, debemos estudiar su creación. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Miremos el libro de Job capítulo 25 versículo 5. Job capítulo 25 versículo 5. Está escrito: He aquí, que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre, también gusano. Este versículo nos describe como seres que solo pueden ser vistos hasta cierto punto a los ojos de Dios. Está escrito en la Biblia que somos como gusanos, simples gusanos, pero en medio de esto, Dios no nos abandona, sino que nos transforma a todos con el espléndido resplandor de la gloria. Esto tendrá lugar en el momento preciso en que deben producirse la resurrección y la transformación. Los que murieron resucitarán según la voluntad de Dios, y los que permanezcan con vida serán transformados. Cuando esto se cumpla, ya no seremos como gusanos o larvas, sino que seremos bellamente transformados en ángeles vestidos con la espléndida luz de la ropa celestial. Precisamente por eso es tan importante que abracemos la esperanza de la resurrección a través del día de resurrección hoy. Vayamos al capítulo 15 de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Dios enseñó e iluminó a todos los santos de la iglesia primitiva sobre la obra de la resurrección a través de su propia resurrección. Sin embargo, hubo algunas personas entre ellos que refutaron y se opusieron a las enseñanzas de Dios. Por eso, el apóstol Pablo explicó este asunto a los corintios de la siguiente manera. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si el elemento de la resurrección se omite en nuestra fe, comenzarían a surgir grandes problemas en nuestra fe. Por lo tanto, Cristo mismo resucitó de entre los muertos 3 días después y se apareció a sus discípulos y les probó su resurrección durante 40 días, instruyéndoles que debían cumplir la misión y el papel de testigos para dar testimonio de todas estas cosas desde Samaria hasta los confines de la tierra. Pasemos al versículo 28. Veamos el versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ese tiempo tan glorioso debería llegar rápidamente. Veamos el versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Cuando sembremos el cuerpo de carne y sangre, Dios nos concederá un cuerpo espiritual.
A este proceso la Biblia lo llama la resurrección, el proceso de transformación. Versículo 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. ¿No tiene la palabra resurrección el significado de ser levantado? Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Aunque ahora estamos en la forma física, resucitaremos y seremos transformados en un futuro próximo y seremos testigos del momento en que Dios cambiará por completo nuestra ropa de la carne por la ropa de los ángeles celestiales. Todos debemos convertirnos en aquellos que anhelan el día de Dios tan lleno de gracia y glorioso. Sigamos examinando la palabra de Dios. Miremos de nuevo el versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay. ¿Qué hay también? Cuerpo espiritual. La Biblia nos enseña que, así como hay cuerpos físicos, ciertamente existen cuerpos espirituales que pertenecen al cielo. Pasemos al versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No podemos entrar en el reino de Dios con este cuerpo físico. Por eso son necesarias la transformación y la resurrección. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos. ¿Qué nos sucederá? Seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿En qué tipo de cuerpo seremos transformados? Todos nosotros seremos transformados en un instante de nuestros cuerpos físicos perecederos a los cuerpos espirituales inmortales y de nuestros cuerpos pecaminosos de carne a los cuerpos espirituales de los ángeles celestiales. Todos seremos transformados, en un momento. Versículo 52. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos. ¿Qué nos sucederá? Seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Podemos considerar la esperanza de la resurrección como una de las cosas más importantes que debemos tener. Cuando el Padre estuvo en esta tierra, una vez nos explicó nuestra transformación de una manera que pudiéramos entenderlo fácilmente, a través del proceso de una ninfa subterránea que se convierte en cigarra. Supongo que muchos de ustedes no lo saben porque hoy en día no se cultiva mucho. Los que vivían en zonas rurales podrían recordarlo. En lugares como campos de coles o lechugas, hay pequeñas criaturas en el suelo. Estas son las ninfas de las cigarras. Permanecen bajo tierra durante unos 6 o 7 años, mudan su piel y se transforman en cigarras. Cuando están en la etapa de ninfa subterránea, parecen muy desagradables. Aunque se ven muy feas, cuando se convierten en cigarras y vuelan enérgicamente por el cielo, se ven realmente magníficas. El Padre dijo que, aunque actualmente vestimos la ropa que no es espiritual de nuestros cuerpos, serán transformados en cuerpos espirituales en el reino de los cielos, y aunque ahora tenemos cuerpos mortales, Dios en un instante los transformará en cuerpos inmortales. El mismo proceso ocurrirá cuando los que hayan muerto resuciten, y los que aún estén vivos sean transformados,
lo que les permitirá disfrutar de la vida eterna y de las bendiciones en el reino de Dios, por los siglos de los siglos. Por lo tanto, no consideremos nuestros cuerpos físicos en esta tierra como la totalidad de nuestra existencia. Cuando hagamos la transición a una dimensión superior, como la cuarta o quinta dimensión, a diferencia de la dimensión actual, todos debemos convertirnos en los que disfrutarán eternamente de la vida y las bendiciones, en nuestra patria espiritual original. Veamos el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, ¿qué hará Él? Transformará el cuerpo de la humillación nuestra, es decir, nuestros cuerpos físicos, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Para participar en tal gloria, debemos permanecer en Sión y vivir una vida de fe que obedezca plenamente las enseñanzas de Dios y los mandamientos de la verdad, ¿no es así? Por lo tanto, podemos decir la resurrección y la transformación es el momento en que nuestros cuerpos humildes se transforman completamente en los cuerpos gloriosos. Vayamos al libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Miremos Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. ¿A quién traerá Dios con Jesús? A los que durmieron en Él. Ellos son los que murieron creyendo en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Significa que serán resucitados. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dios ha contenido todas estas promesas en la Biblia y se cumplirán en un futuro próximo. Esto puede verse como el momento en que nuestros cuerpos humildes se transformarán para ser semejantes a la forma gloriosa de Cristo. Aquí también, ¿no se dice reiteradamente que nuestros humildes cuerpos se transformarán en un instante? En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14, está escrito: Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Después de eso, estaremos con el Señor para siempre. Entonces, ¿dónde tendrá lugar esto? Esto tendrá lugar en el eterno reino de los cielos. Por lo tanto, la esperanza de la resurrección, que Él ha dado, es verdaderamente una esperanza llena de gracia. La gente del mundo suele decir, cuando mueres, ese es el fin, pero en Cristo nunca puede haber tal expresión. La muerte no es el final de todo. Es simplemente una transición a otro mundo, solo un proceso para seguir adelante. Por lo tanto, creo que, en la venida del reino de Dios después de la muerte, ni una sola persona debe quedar atrás, sino que todos los hijos celestiales deberían ser capaces de entrar plenamente en el reino de los cielos.
Dios ha revelado completamente el camino para entrar en el reino eterno de los cielos a través de la verdad. Podemos decir que todas estas obras se cumplirán al guardar el nuevo pacto, habitar en Sión, guardar con gracia las 7 fiestas anuales de Dios en 3 tiempos, completar el Evangelio a través de la unidad y el amor, y seguir y guardar todas las enseñanzas de Dios. Una vez más, insto a todos los miembros de la familia de Sión de todo el país y del mundo, que han sido bautizados y entraron en la verdad, a que se aseguren de que a nadie le falte la ciudadanía del cielo para que todos podamos participar en tan grandiosa promesa de Cristo. Que nadie se quede atrás, estemos todos de la mano, aconsejando y apoyando a los necesitados para que todos podamos entrar en el reino de los cielos. Para aquellos que se desvían del camino, tomémoslos de la mano y guiémoslos de regreso al camino correcto. Que ustedes y yo nos convirtamos en hijos celestiales que reciban el elogio bien hecho cuando el Padre regrese a esta tierra. Desde la Pascua y las oraciones de ayuno en la fiesta de los panes sin levadura hasta el día de resurrección de hoy, todos los miembros de la familia de Sión se han esforzado mucho por celebrar las fiestas de primavera. Oro para que también en el tiempo que queda, la abundante bendición del Espíritu Santo sea concedida sobre cada familia y cada iglesia, y para que cada uno de ustedes personalmente pueda participar en la hermosa resurrección de vida, siendo desbordados por las bendiciones y la gracia del Espíritu Santo que Dios concede. Para darnos esa esperanza, Cristo nos dejó la historia de su resurrección al resucitar de entre los muertos por la mañana hace 2000 años. Puesto que Él recorrió el camino primero para despertarnos al hecho de que todos podemos hacerlo, al final, ustedes y yo también seremos vestidos con los gloriosos cuerpos espirituales, no con la carne y la sangre que ahora poseemos. Nuestros cuerpos no serán como un gusano, sino como una cigarra o una libélula, deslizándose vigorosa y libremente por el cielo. Las ninfas de libélula viven en el agua y las ninfas de cigarra viven bajo tierra durante 7 años. Posteriormente, cuando se convierten en adulto y surcan los cielos, las vemos actuar de una forma completamente diferente a su apariencia anterior. Incluso dentro de los principios de esta tierra, podemos entender que tales transformaciones de una forma a otra son posibles. Dios nos lo ha mostrado a través de las cosas de este mundo. Puede que ahora lo veamos de esta manera, pero como todos poseeremos la forma brillante del cielo en un futuro próximo, les pido a todos los hermanos y hermanas de Sión que sueñen y esperen ese futuro, y ofrezcan siempre gloria y alabanzas al Padre Celestial y a la Madre Celestial. Con la esperanza de que encuentren gracia en el mensaje de hoy, me gustaría concluir el sermón de esta tarde en el día de resurrección. Gracias.